Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que estoy segura va a hacer latir más rápido el corazón de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca las vidas de nuestros queridos actores turcos. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de algo muy especial, de esas declaraciones que nos hacen creer en el amor y en las conexiones profundas. Así es, vamos a sumergirnos en las palabras de Hande Erçel, quien ha hecho una revelación sorprendente sobre Kerem Bürsin, y créanme, la forma en que lo ha descrito es realmente conmovedora. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a desgranar todo lo que ha dicho y porque estas palabras resuenan tanto en nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras novedades, porque tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes. Empecemos. Hoy vamos a hablar de una conexión que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, y esa conexión es la que existe entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable. En pantalla eran perfectos, pero fuera de ella, su amistad y el respeto mutuo que se profesaban también eran palpables. Sin embargo, lo que hoy nos trae aquí es una revelación mucho más profunda, mucho más íntima, proveniente directamente de Hande. Recientemente en una entrevista, se le preguntó sobre su relación con Kerem y su respuesta ha sido interpretada por muchos como la confirmación de que él es, para ella, su alma gemela. Y no es una afirmación a la ligera, vamos a analizar exactamente qué dijo y por qué es tan significativo. Cuando se le preguntó sobre Kerem, Hande no dudó en expresar la profunda admiración y el cariño que siente por él. Usó palabras que van mucho más allá de la amistad o de una relación romántica superficial. Dijo algo así como que Kerem es la persona con la que siento que puedo ser yo misma al 100%, y añadió que con él siempre hay un entendimiento mutuo, como si nos conociéramos de toda la vida. Pero lo que realmente nos dejó a todos boquiabiertos fue cuando afirmó, sin rodeos, que sentía que Kerem era su alma gemela para siempre. Sí, han oído bien. Alma gemela. Esa es una palabra cargada de significado, que implica una conexión espiritual, un destino compartido, una unión que trasciende lo terrenal. Es importante recordar que Hande y Kerem mantuvieron una relación romántica que duró un tiempo considerable y que, aunque ahora parezca que han seguido caminos separados en ese aspecto, la admiración y el respeto mutuo entre ellos parecen haber perdurado. Y es precisamente esa capacidad de mantener un vínculo tan fuerte y positivo después de una relación romántica lo que habla de la madurez y de la profundidad de su conexión. Hande no solo habló de Kerem como un buen amigo o como una persona importante en su vida, sino que lo describió como alguien con quien comparte una conexión que trasciende las etiquetas comunes. Piensen en lo que significa encontrar a alguien que te entiende sin necesidad de palabras, alguien que te acepta tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Esa es la esencia de un alma gemela. Y que Hande, una figura pública tan observada y analizada, se exprese de esta manera sobre Kerem, indica que lo que sienten el uno por el otro es genuino y muy especial. Ella no lo describió como un ex ni como alguien del pasado, sino como una presencia constante y fundamental en su vida, alguien con quien su alma se reconoce. La entrevista en la que hizo estas declaraciones fue un momento muy íntimo y honesto. Hande, conocida por su elegancia y su discreción, se abrió de par en par para hablar de un tema tan delicado como sus relaciones personales. Y sus palabras sobre Kerem fueron un reflejo de esa apertura. Explicó que Kerem tiene una energía muy positiva, que lo hace sentir cómoda y segura. Mencionó que él la inspira a ser una mejor persona y a perseguir sus sueños con más determinación. Y sobre todo, resaltó la importancia de tener a alguien a tu lado que te impulse a crecer y a evolucionar. Para muchos de nosotros, los fans, esta declaración es la confirmación de lo que ya sospechábamos. Siempre vimos en ellos una complicidad única, una conexión que iba más allá de las cámaras. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente en cada proyecto, todo ello alimentaba la idea de que había algo más profundo entre ellos. Y ahora, con estas palabras de Hande, ese sentimiento se consolida. Entiendo que para algunos, la idea de alma gemela puede sonar un poco idealista o romántica en exceso. Pero si lo pensamos bien, ¿no es eso lo que todos buscamos en nuestras relaciones más importantes? Buscamos a alguien que nos simplemente que nos entienda en un nivel profundo, que nos haga sentir vistos y valorados.
Y Ande, al definir a Kerem de esta manera, nos está mostrando que ella ha encontrado precisamente eso. Es fascinante cómo las palabras de una persona pueden resonar tan fuerte en otras. La declaración de Ande no es solo una noticia para los fans de las celebridades, sino un recordatorio de la importancia de las conexiones humanas auténticas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar a esas personas en nuestras vidas que nos hacen sentir comprendidos y apoyados de una manera única. Además, es importante destacar la madurez con la que Ande aborda este tema. En un mundo donde las relaciones a menudo son juzgadas y escrutadas, ella elige expresar su verdad de una manera respetuosa y sincera. No hay rencor, no hay reproches, solo un reconocimiento profundo y sincero del valor que Kerem tiene y ha tenido en su vida. Podríamos pensar en las implicaciones de esta declaración. Si para Ande Kerem es su alma gemela para siempre, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Significa que volverán a estar juntos románticamente? ¿O es una aceptación de que algunas almas están destinadas a estar conectadas, independientemente de la etiqueta que tengan sus relaciones en un momento dado? Creo que es más lo segundo. Es la comprensión de que hay vínculos que no se rompen, que evolucionan, que se transforman, pero que nunca desaparecen. Es la belleza de las almas que se reconocen y se eligen, una y otra vez. Ande también mencionó la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación. Dijo que Kerem es alguien con quien puede ser completamente honesta, sin miedo a ser juzgada. Esta confianza mutua es sin duda uno de los pilares de cualquier relación duradera y significativa. Y que ella lo exprese de forma tan abierta, nos da una visión más profunda de la calidad de su vínculo. La forma en que los medios y los fans reaccionan a estas declaraciones también es interesante. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentarios, de especulaciones, de alegría. Es natural que cuando vemos a personas que admiramos expresar sentimientos tan puros, nos alegremos por ellas. Es un reflejo de nuestro propio deseo de amor y conexión. Así que, para recapitular, hemos explorado las conmovedoras palabras de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, donde ella lo define como su alma gemela para siempre. Hemos analizado el significado profundo de esta declaración, la conexión que trasciende las etiquetas y la importancia de la autenticidad y la confianza en las relaciones. Hemos visto cómo esta revelación ha tocado el corazón de muchos fans y nos ha invitado a reflexionar sobre nuestras propias conexiones. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo, por su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desglosar su significado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen en las almas gemelas? ¿Qué opinan de la relación entre Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!